Igual, estaba revisando la conexión. eh, Está un poco lenta, pero estamos bien. Si no puedes poner datos, a veces yo también pongo datos para que por ahí ande mejor la conexión. Ahora anda bien la mía, así que Sí, no, pero ya ahorita ya veo que ya se mira un poco más claro, pero todo me dio un poco de problema en un inicio. Pues cuéntanos un poco de ti, Joari. bueno, mucho gusto. Yo soy Joari Pavón, soy nutricionista en Argentina. Sí, soy hondureña, pero vivo en Argentina. Actualmente tengo muchos pacientes que tienen trastornos alimentarios, conductas alimentarias de riesgo y ansiedad con la comida, también es un tema que trabajamos muchísimo. Eh, Tengo una certificación internacional en psicología de la alimentación, ¿sí? Y también, bueno, he hecho muchos posgrados acerca de esta unión, ¿no? Esta bisagra entre todo lo que es el mundo emocional o el contexto de las personas con respecto a lo que es la alimentación. Así que básicamente trabajo ayudando a personas a reconciliarse con la comida, ¿sí? A mejorar su relación con la comida y también mejorar lo que es la relación con el cuerpo. Mm, Es un tema muy bonito y últimamente yo he visto como que se ha puesto de moda este tema. Es un tema que realmente no se había tocado en mucho tiempo, quizás podría decir, pero ahora que se han descubierto estas cosas, ¿no? De las emociones y la relación que tiene que ver con la comida, se ha vuelto bien popular el tema. Bueno, hay bastante información, ¿no? Acerca de esto. Bueno, quizás algunos yo he visto, pero no sé, tal vez otras personas no. Pero se ha vuelto bastante interesante, ¿no? Porque se da a conocer que no solo es un tema de, eh, la persona está gorda porque come mucho. A veces ni siquiera es que come, sino qué es lo que come o por qué tienen esa necesidad de comer esas cosas. Y es bien interesante tu trayectoria y también, de hecho, me gustó mucho tu perfil cuando lo vi, que este, me gusta esa parte donde dices sanar tu relación con la comida. Vivir, ¿no? Ese cambio, esa transformación, bastante bonito, ¿no? Yo sé que te pueden encontrar como @NutriJoariPavón. Yo ahorita vamos con J. Sí. Así que eso que tú dices es muy importante porque mucho de lo que pasa es que en el habla hispana recién se está empezando a hablar de este tema de la alimentación o lo que es la relación con la comida y las emociones, es como que recién se empieza como a hablar, pero en Estados Unidos y en espacios más anglosajones se habla hace muchísimo tiempo, ¿sí? Esta relación que hay entre la emocionalidad y la comida. Y ojo que hay que poner también que no solo es una cuestión para personas con corporalidades grandes, también hay Ujú. muchas personas con corporalidades delgadas y que tienen una mala relación con la comida y que están luchando con los atracones, con la ansiedad o con esto de, porque también nosotros tenemos las dos caras de esta emocionalidad con la comida, es o me quita el apetito, ¿sí? Que muchas personas tienen esto de, o sea, es como que paso un mal momento, o estoy muy contento, o estoy muy ansioso, o estoy aburrido, o bueno, en fin, un montón de situaciones emocionales. Y mi forma de gestionar o se me va el apetito, o comienzo a comer de una manera en la que siento que estoy perdiendo el control, ¿sí? Entonces es Ujú. muy importante hablar de esto, de que no es solamente para un colectivo de personas con corporalidades más grandes, sino es para muchas personas pueden estar sintiendo que están teniendo una relación complicada con la comida y que tiene varias manifestaciones. Una de ellas pueden ser o las sobreingesta o los atracones o las sobreingestas sociales que también suelen darse en estos contextos. Ujú. Sí, bueno, por eso es la elección del tema, ¿no? De las emociones y qué relación tiene que ver con la comida, ¿no? ¿Por qué existen estos atracones o por qué, de hecho, también hay una situación de rechazo hacia la comida, como tú decías, no necesariamente tiene que ser para ciertas personas, sino que puede variar, ¿no? Puede variar por el tema de
eh, el espacio en el que la persona se encuentre. Y ya que estamos hablando del tema, ¿nos podrías explicar cómo se relaciona la comida y las emociones? Bueno, generalizado, porque sé que es mucha información y no da para un solo webinar. Sí, es un montón de información, pero mira, podemos empezar por el principio que es, nosotros somos seres emocionales de por sí, Ujú, somos seres humanos, las emociones forman parte de nuestro contexto y yo siempre digo que todas las emociones son positivas porque todas las emociones vienen a cumplir una función importante en nosotros, ¿sí? ujú, Entonces, empezar por desmitificar esto de emociones positivas y negativas, sino más bien, pues quizás una va a ser más placentera y otra más displacentera, pero todas las emociones en sí vienen a cumplir una función importante. Y desde que nosotros somos bebés muy chiquititos, si uno ve un bebé de menos de 3 meses, se da cuenta que el bebé no solo busca el pecho de la madre por una cuestión de hambre, también a veces el bebé se puede sentir mal y va a buscar el pecho de la madre para sentirse abrigado, para sentir consuelo, por un montón de razones va a buscar ujú, como ese espacio donde la comida comienza a ser una gestión emocional para ese bebecito. ¿No? Entonces, es bien importante que nosotros sepamos que gestionarnos con la comida es algo natural en el ser humano. Es algo que todos los seres humanos tenemos, que somos seres que la comida nos va a generar una sensación de bienestar. Entonces, no está mal que nosotros relacionemos la comida con las emociones. ¿Dónde empieza a ver como el problema o cuando se empieza a generar un problema? Es cuando la comida es nuestra principal o única herramienta para poder gestionar todas esas emociones que nosotros tenemos. Que muchas veces las metemos todas en la bolsa de la ansiedad, porque muchas personas vienen conmigo diciendo que yo tengo ansiedad con la comida. Y empezamos a escarbar un poquito y nos damos cuenta que como porque estoy aburrida, que como porque me siento sola, que como porque estoy justo en medio de una separación, en medio de un duelo, que como porque estuve un día súper estresante en el trabajo y llego y una forma de bajar ese estrés es a través de la comida. Entonces empezamos a ponerle nombre a estas emociones o a estas situaciones que nos generan emociones y cuáles son las comidas que estamos utilizando para generar esa sensación de bienestar. ujú. ¿Sí? Y en este caso, ¿cómo una persona se puede dar cuenta de que se está alimentando por emociones? Primeramente, una de las primeras cosas que yo le pregunto a la persona es si está comiendo de manera frecuente, o sea, si está haciendo su desayuno, su almuerzo, su cena, si está comiendo suficiente, porque muchas veces hay personas que empiezan a confundir esto de como por emociones cuando en realidad están comiendo porque se están restringiendo. Entonces, si Mm, hay una restricción alimentaria, sea física en este sentido de que no estoy comiendo suficiente o estoy en una dieta restrictiva y a la tarde me empieza a dar hambre, tarde noche me empieza a dar hambre, ahí hay un foco rojo de, a ver, antes de decir que estoy comiendo por emociones, tengo que ver si estoy comiendo suficiente y con suficiente tiempo, periodos de tiempo como para, ok, estamos comiendo suficiente. Eso por un lado. Por otro lado, empezamos a también a observar las restricciones mentales. Si yo tengo esto de, es que yo no puedo comer chocolate, pero cuando tengo un chocolate delante no puedo parar, ¿sí? O yo me prometí a mí misma que jamás en la vida voy a volver a comer algo que tenga harina. Y cuando tengo algo que tiene harina delante no puedo parar. Eso no es comer por emociones, eso es comer porque hay una restricción que me ha llevado al punto de restricción y que directamente cuando yo abro una puertecita de permiso, me voy directamente a la comida compulsiva. Sí, entonces primero hay que ujú, evaluar que la persona no tenga estas restricciones. Si trabajamos las restricciones y persiste el comer, este comer compulsivo, decimos, a ver, ¿qué hay detrás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que pasó? Y empezar a explorar qué es lo que hay alrededor de esta ingesta. No, porque yo estaba peleando con mi mamá, porque ella me dijo tal cosa y tal otra, entonces yo me sentí mal, me fui a la habitación y me llevé todo lo que quería comer y fui y lo comí. O, por ejemplo, tenía un examen, estaba muy nerviosa, fui a hacer mi examen, me dieron mi nota, salí bien en el examen, pero tuve tanta presión durante 3 días ujú, que llegué a mi casa y para liberar presión comí todo lo que encontré o me fui, me compré y comí todo lo que encontré. ¿Sí? ujú, Entonces ahí estamos hablando de que hay una situación emocional que ha generado que yo busque la comida como una forma de encontrar refugio, encontrar compañía, quitarme el aburrimiento, bajar las tensiones, bajar el estrés. Entonces, si yo veo que hay situaciones
que me están disparando un momento de comer sin poder parar, sin poder tener como, sin poder gestionar esa ingesta, podríamos hablar de que hay una alimentación conectada con las emociones desreguladas, Ujú. pero al mismo tiempo, sí, siempre y cuando no haya restricciones previas, ni físicas ni mentales. No sé si Ujú. me explico. Sí, sí, sí. Ahorita que estaban mencionando esto, me recordé, por ejemplo, yo trabajé un tiempo con personas que tenían como problemas con drogas, ¿no? Los drogodependientes. Y casualmente hay una fase cuando inician el proceso de no, de que se dicen, no, no, ya no lo voy a consumir más. Entonces tienen este deseo más grande de consumirlo, ¿no? Entonces ahí creo que se relaciona esta adicción de la comida también con las drogas, porque o sea, al final se vuelve también de alguna manera una adicción, ¿no? La comida, o sea, como para sentirme bien, para liberar dopamina. Y qué pasa cuando no puedo controlar y me vuelvo adicto, por ejemplo, a la comida, porque he escuchado casos de personas que es que no pueden parar de comer. O sea, tienen ansiedad, comen, me siento solo, comen. Entonces, de repente su peso es, generalmente se vuelven más gorditos, ¿no? Entonces, empiezan a preocuparse también por el peso, pero tienen esa ansiedad por estar comiendo. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo me doy cuenta que estoy siendo, que tengo una adicción hacia la comida? Sería la pregunta. Bueno, ¿Cómo lo fíjate que puedo? el término adicción a la comida como Ujú, tal está en debate, ¿sí? Está todavía en debate porque ujú, hay un grupo de profesionales, de científicos que dicen que hay adicción a la comida, sobre todo por esto que mencionabas, ¿no? Que iluminan las mismas zonas de placer que iluminan las drogas o que iluminan, ujú, digamos, sustancias que son muy potentes y que nos ayudan como a tener como estas sensaciones muy intensas, ¿no? Pero hay otro grupo en el cual yo me siento más identificada, en la que vemos esta forma de comer como una forma de calmarse, ¿sí? Pero que no necesariamente es una adicción. Muchas veces en estas personas hay que evaluar, como te decía al principio, lo de las restricciones. Yo en mi propia práctica he notado que muchas personas vienen como con mucha restricción. Y una vez que tú ujú, trabajas la restricción física o mental, ¿sí? Tú te das cuenta que esas situaciones empiezan como a bajar, las frecuencias de los atracones comienzan a bajar, las frecuencias de las ingestas compulsivas también comienzan a bajar. Y paradójicamente cuando le das permiso a la persona de comer, ¿sí? Yo he tenido ujú, muchísimos casos y es sorprendente porque la persona es como que viene como con esto de no, o sea, la forma de trabajar esta adicción, y lo pongo entre comillas porque, bueno, yo lo porque, veo desde esa ujú, manera, no lo veo como adicción, la forma de trabajar la adicción es saca todo lo que no puedas comer de tu casa. Saca el chocolate, saca el helado, saca todo lo que no supuestamente tienes que comer, sácalo de tu casa y no lo tengas, no lo compres, no lo veas. Pero una vez que esa persona está en otro contexto y está cerca de ese alimento, es como, pasa esto, ¿no? Es como, no puedo parar, ¿sí? Entonces es como un poco contradictorio porque la forma en la que, por lo menos desde el lado de estudio que nosotros tenemos con alimentación intuitiva, que es el protocolo que yo manejo, es exponte a la comida. ujú, Porque la comida al final, si bien nosotros tenemos que regular esa ingesta, pero al final no va a efectuar los mismos daños que efectúa una droga. Por otro ujú, lado, cuando hablamos de drogas no hablamos de unas sustancias específicas y cuando hablamos de comidas hablamos de una mezcla de sustancias. Entonces, por ejemplo, ujú, este concepto de soy adicto al azúcar es muy problemático ujú, para mí porque no veo nunca personas comiendo azúcar como tal. ¿Sí? Siempre veo oh, comiendo personas comiendo chocolate o comiendo galletitas o comiendo, no sé, tortas de vainilla o, bueno, en fin, bollerías y tal. Pero no ujú, veo personas comiendo azúcar tal cual en la bolsa de azúcar, ¿no? Entonces, si nosotros dijéramos hay una adicción al azúcar, las personas utilizarían la sustancia como tal y no utilizarían como cosas que tienen agregados de esa sustancia. Y ujú, hay otra cuestión, es que estos centros de placer
también se iluminan con otros elementos que nos generan placer, como el sexo, como abrazar, como una mascota, u otros que no se iluminan tanto como unas drogas, por supuesto no llegan como a esos niveles, pero también se iluminan estos centros. Entonces es como hay un debate todavía sobre el tema en el cual yo prefiero que una persona no se ponga la etiqueta de soy adicto a la comida, yo personalmente como profesional, sino que, a ver, estoy teniendo un problema con la comida, necesito gestionarlo y la vía de gestionarlo, por lo menos con la comida, es dándome el permiso de comer aquello que no me estoy dando permiso de comer. Y me ha pasado con personas de todas las tallas. Y al principio a uno como profesional le da mucho miedo decir, pero si es que le doy permiso se va a comer todo. Y el paciente siente lo mismo. Es como, es que si me das permiso me lo voy a comer todo. Y probablemente pase las primeras semanas. Probablemente pase. Y me ha pasado a mí, yo siempre les cuento a algunos pacientes y a algunas personas con las que hablo, es que yo generalmente por una cuestión económica no solía comer frutos secos. Y de repente, bueno, por diferentes situaciones tuve acceso más cercano a los frutos secos. Y en principio no podía parar de comerlos. O sea, iba, agarraba de la bolsa, comía, iba, agarraba de la bolsa, comía, iba, agarraba de la bolsa, comía. Pero como yo no tenía ninguna restricción hacia los frutos secos, ni moral, ni física en ese momento, llegó un momento en el que simplemente dije, ¿sabes qué? Ya me harté de comer frutos secos. Sí, ya te Ya. aburrieron los frutos secos. Tengo algo que se llama habituación. Ujú, Habituación es exponerme a un estímulo tantas veces que ese estímulo se vuelva neutro, ¿sí? ujú, Entonces, es como cuando, por ejemplo, sabes, tú estás trabajando en un lugar donde hay mucho ruido y de repente entras y es como que ni siquiera sientes el ruido o el olor también, ¿no? Yo estoy entrando a un lugar donde hay un olor muy fuerte, pero si entro las suficientes veces, es como que ya ni siquiera lo siento y entra otra persona y sabe, ujú, ujú. Sí, es cierto. de verdad no lo siento. Entonces, esa es la habituación. En cuanto a alimentación, empezamos trabajando con esto. Y obvio que se da la luna de miel, que es un proceso en un momento en el que es como que yo siento que nunca voy a dejar de comer el dulce de leche. Te lo digo de una paciente real. Y yo le digo, bueno, tú tienes permiso de comer todo el dulce de leche que tú quieras. Y empezaba comiendo, comiendo, comiendo. Después, varias semanas después me dice, ¿sabes qué? Tengo el dulce de leche en la alacena y no necesito comerlo. Ah, mira, ese es un caso, es uno de El esos caso casos. me ha pasado con ella, o sea, me ha pasado con todos aquellos pacientes que tienen, porque hay que ser valiente, que tienen la valentía de decir, me voy a dar de comer, ¿sí? Lo Mm, que pasa es que muchas de estas personas vienen con una situación que se llama dietancia crónica, ¿sí? Que es haber hecho muchas dietas durante mucho tiempo en su vida, entonces una vez que sienten que comen algo, sienten que no pueden parar. Entonces, más que verlo como una adicción, yo lo veo como un resultado a la restricción mm, o un resultado a la falta de gestión emocional y a la falta de autocuidado. Porque una vez que empiezan a resolver las cuestiones emocionales que sostienen esta actividad, este hábito, y una vez que empiezan también a ver que tienen permiso de comer y que permiso de comer muchas veces se manifiesta con eso. Yo tengo permiso de comer, entonces me lo voy a comer todo. Y cuando se dan cuenta de que el tener el permiso de comer es el tener el permiso de decirme, ahora quiero y ahora no. Quiero ujú, dos, no necesito comerme el paquete porque después puedo volver a comer, ¿sí? ujú. Entonces, Entonces, ujú. sí, Entonces, en base a, por ejemplo, a lo que decías de la dieta, yo escuché también un video, no me acuerdo de quién era, pero sí escuché de que en base, o sea, que las dietas, como se manejaban antes, o no sé, entonces sabrás más de eso, eh, al prohibirle al paciente todo ese tipo de alimentación, más bien lo sumergen en esa ansiedad de lo restringen y por ejemplo yo escuchaba a alguien, un nutriólogo que decía, te restringes toda la semana, pero el fin de semana te llenas de toda cosa. Entonces decía que por ejemplo sus pacientes no perdían peso por esa razón. Y ¿creerías entonces que esas dietas más bien como que ayudan o empeoran la ansiedad? O ayudan a que mire, se abran las puertas a la ansiedad, ¿no? Con los alimentos. yo directamente planteo esto. El 95% de las personas que hacen dieta, ¿sí? Recuperan el peso que perdieron en el lapso de 1 a 5 años o a veces menos tiempo. Pero el
Ujú. 95% de las personas que hacen dietas restrictivas recuperan el peso que perdieron. Y de cada 3 personas, 2 recuperan más del peso que perdieron con estas dietas restrictivas. ¿Sí? Cuando un cuerpo se pone a dieta o un déficit energético, es un cuerpo que genera hambre y se elevan ciertas hormonas, como por ejemplo se eleva la hormona de la grelina, que es la que provoca hambre, porque mi cuerpo está diciendo, oye, acá hay una emergencia energética y yo necesito reducir el gasto y aumentar el ingreso. Entonces todo lo que ingrese lo vamos a guardar, vamos a utilizar solo lo mínimo posible. Entonces con las dietas mi metabolismo basal se reduce, la grelina, que es la hormona del hambre, aumenta y la leptina, que es la hormona que me genera saciedad, disminuye también. ¿Sí? Mm, Entonces, eso es un efecto fisiológico de las dietas, pero las dietas también me aíslan socialmente, también las dietas me mm, provocan malestar y irritabilidad, o sea, esto de tener que estar controlando cada una de las porciones, gramos, calorías, y empezamos a entrar como en un ciclo que no es sostenible a largo plazo. Y una vez que yo dejo esa dieta, voy de un lado de una restricción completa a un descontrol completo. Entonces, un cuerpo a dieta es un cuerpo hambriento y un cuerpo hambriento es un cuerpo ansioso. ¿Sí? mm. Si nosotros lo queremos ver así bien fisiológicamente, es nomás dejar un animalito sin comer o comiendo menos de lo que necesita y vas a ver cómo ese animalito empieza a robar comida, ese animalito empieza a esconder comida también y a veces cuando tienen comida disponible no pueden parar. Mm. Qué interesante. También había leído eh, algo acerca de que, por ejemplo, volviendo hacia las emociones que me produce cierta comida, siempre hay como en nosotros, de forma inconsciente a veces enlazamos información, ¿no? Y al parecer, por ejemplo, tenés una escena de que te causó un sentimiento de bienestar, por ejemplo, las comidas con tu novio. Generalmente siempre se come, ¿no? Cuando estás empezando la relación. Es un indicio de que todo va bien. Entonces, claro, te genera esa sensación de bienestar y pasa, o por ejemplo, alguien de la familia siempre cuando llega de visita otra persona es como, te voy a dar comida. Y entonces, como hijo, vos llevas esa información, ¿no? De que comer o dar comida es una manera buena de relacionarse, algo que te gestiona bienestar, algo que te gestiona un sentimiento bonito, no sé, de felicidad, podríamos decir. Y ya, pues el inconsciente, digámoslo así, va manejando esa historia, ¿no? Y entonces, cuando te sentís, por ejemplo, lejos de tu familia, tenés esa necesidad de comer, qué sé yo, lo que la abuela o la madre le ofrecía a alguien y no, o sea, conectamos esa información con las emociones que tenemos en ese momento. Sí, quienes somos migrantes lo sabemos muy bien, porque yo soy migrante, yo cuando pienso en la comida de mi país, yo Uy, echo pescado, ahorcate con como, quiero pescado ir a frito. comer tal cosa, quiero ir a comer tal otra cosa. La nostalgia y la comida es un vehículo muy grande para satisfacer esas necesidades de nostalgia. Y Mm, yo creo que es parte de nosotros de gestionarnos el hecho de decir, ¿sabes qué? Me voy a hacer una comida rica que me recuerde a mi país. ¿Sí? y si no tiene Ahí cómo, pues si está no tiene fregado. cómo, pues, pero la manera de encontrar, de hecho, yo me veo a mí también y a algunos de mis consultantes rememorando ciertas épocas en las que se sintieron bien, Ujú, contentos, y obviamente que buscar otras estrategias además de la comida, porque eso es importante, no demonizar esta ingesta emocional, es parte de nosotros, es parte de que cuando yo como algo de mi país o que me recuerde a mi infancia, yo me sienta bien, me sienta tranquilo, qué lindo, pero hay otras cosas que también puedo hacer, puedo sentarme a ver fotos, puedo sentarme a ver un partido de la selección de mi país, puedo juntarme con personas que son de mi país y empezar a charlar sobre anécdotas que nos hagan reír. O sea, cambiar el método sería en este caso, ¿no? estrategias exactas para, Ujú, también crear
esa nostalgia, que la comida no sea la única. Yo creo que ahí el Ujú. punto es Pero demonizar a la comida. ajá, pero en este caso tendrías que darte cuenta de que eso está pasando, porque por ejemplo, yo hablaba con una amiga que me decía que estaba más gordita cuando migró y he leído así varios comentarios de personas que dicen, pero ¿qué pasa? ¿Por qué he engordado? Yo creo que es el cambio de comida, que aquí hay más harina o que y fíjate que es interesante porque al final es eso, o sea, la sensación que te conecta con tu país o la sensación que te conecta con la vivencia que tuviste en tu casa, ¿no? Entonces, al tener esos sentimientos, esas emociones, pues se busca llenar de alguna manera. Yo tenía una consultante, te digo, que ella no podía parar de comer unas bolitas de chocolate con dulce de leche y ella hacía, ¿no? Y yo le digo, bueno, cuéntame la historia de las bolitas, dónde surgieron, cómo es que llegaron a tu casa, cuéntame un poco la historia. Y ella conectó, porque sí, es una cuestión de darme cuenta qué es lo que está pasando. Ujú, Comenzó a contarme de dónde habían surgido y resulta que ella, bueno, su esposo había muerto hace poco, sus hijos estaban como medio con peleados todo el mundo con todo el mundo. Y ella me dice, mira, cuando mis niños eran pequeños, nosotros con mi esposo hacíamos estas postres, lo poníamos en la mesa y nos juntábamos toda la familia a comer las bolitas dulces. Y yo con todo eso ujú, estaba satisfecha. Yo no necesitaba más. Pero fíjate que era que ahora ella, a través de esa comida, estaba tratando de rememorar un sentimiento o una época en la que ella se sintió feliz. Entonces, el punto acá era, a ver, ahora cómo nosotros procesamos con la psicóloga, por supuesto, porque en mi consultorio surgen las cosas y van y la trabajan con la psicóloga. Es cómo procesamos o cómo hacemos un duelo por esa familia que ya no está, por ese recuerdo que ya no está. Eso también, muchas veces, el hecho de hacer un buen duelo migratorio, ¿sí? También te ayuda a ti a ver que hay otras estrategias y que no solo la comida es un vehículo de recuerdo con mi familia. ¿Sí? ujú. Entonces, esto que tú te dedicas también a eso, lo vi en tu perfil, ¿no? Sí, sí, Y que sí. nos pasa que migramos, o sea, es una cuestión de que la comida es un vehículo, hay un chef muy famoso aquí en Argentina que dijo esta frase que a mí siempre me gustó, que la comida es un vehículo que nos lleva a otras épocas, a otros momentos, que nos lleva Sí, a otros sentimientos, a otros... definitivamente. ¿no? Entonces, para mí como nutricionista es bien importante saber que las personas necesitan conocer que la comida cumple otras funciones en nuestra vida, además del nutricional, ¿sí? Entonces, bien Y, importante esto, más allá del impacto que tenga en el cuerpo, porque eso, bueno, esa es otra historia, el ujú, impacto que va a llegar a tener en mi cuerpo, porque hay una realidad también es que hay una diversidad corporal, el cuerpo cambia con los años, con los cambios que nosotros tenemos, el hecho de que el cuerpo no solo cambia por cuánto como o cuánto me muevo, hay alrededor de 130 factores que influyen en un cambio de corporalidad. ¿Sí? Entonces, acá nosotros ya ampliaríamos el tema mucho, no me quiero ir mucho del tema de raíz que estamos hablando, pero como para que quede sentado de que un cambio corporal muchas veces va a ser parte de la vida y es parte de lo que nosotros como seres humanos somos, que vamos cambiando a lo largo de la vida, ¿no? Así como cambiamos psicológicamente, también cambiamos corporalmente. Y bueno, o sea, saber que, decir, a ver, si esto me está ocasionando una situación problemática, capaz un profesional me podría ayudar a darme cuenta y a trabajar sobre ujú. esto, cómo encuentro otras herramientas que me ayuden a mí a gestionar todo esto que me está pasando. Ujú. Entonces, dentro de las recomendaciones, estaría buscar ayuda con un profesional, entender o tratar de entender qué estoy buscando con la comida, o sea, cuál es la emoción que estoy tapando y que de alguna manera me hace recordar o la nostalgia o pues, sería la emoción que La tengo, emoción. que me conecta con esa comida. Y también el analizarse, ¿no? El darse cuenta cuáles son esas sensaciones que tengo para entender por qué estoy buscando alimentarme de X o Y forma. Y yo creo que importante, si yo una recomendación podría dejarles, es que la restricción aumenta el deseo. Mm, ¿Sí? ujú, O sea, yo es como que quiero, no sé, quiero comer una comida que me recuerda a mi abuela, por ejemplo. Y yo no, yo estoy a dieta, yo no la puedo comer, no la voy a comer, no sé.
Y esto me restrinjo totalmente de eso. Pero dentro, me voy, me como una gelatina, después me como una manzana, después me como otra cosa, después me como otra cosa, y al final me como la torta de mi abuela y me siento mal, me siento culpable porque me la comí. Sí, Y te si comiste yo un sé montón de cosas antes. que tengo comí un montón de cosas más, entonces es mejor decir, ¿sabes qué? Voy a ir, me voy a cortar un pedazo, me voy a sentar en mi mesa, voy a poner algo lindo, me voy a poner, y voy a crear toda una escena y voy a sentarme, voy a comerlo despacito, disfrutándolo, porque no solamente lo estoy comiendo por una cuestión física, sino porque estoy satisfaciendo una necesidad emocional que es recordar a mi abuela y la torta Ujú, que ella, ¿no? Entonces, en ujú, ese momento yo puedo gestionar mejor esta ingesta porque estoy haciendo lo que se llama un antojo consciente. ¿Sí? Yo tengo un antojo y soy consciente de por qué lo tengo y me siento y lo consumo sin después toda la carga de la culpabilidad que me da después. Entonces, si yo me lo restringo, al final me voy a terminar comiendo un montón de cosas más lo que me restringí. Y además de eso, ujú, me voy a sentir culpable por haberme dado ese permiso de comer. ujú. ¿Sí? Entonces, eso sí, una recomendación yo les quisiera dejar es que emocionalmente esto, la restricción aumenta el deseo y las dietas aumentan la ansiedad y aumentan toda esa tensión emocional que nosotros podemos llegar a tener. Entonces, hay que tener cuidado con qué tanto nos restringimos o tanto le oímos a ciertos alimentos, porque al final vamos a terminar en una paradoja, ¿no? Huyendo y encontrándolo. Sería Exactamente. muy buena recomendación. Me parece que quizás, no sé si hay alguien que tiene alguna pregunta de todas las personas que nos han estado viendo. Voy a ver aquí. Ah, miren, Javier Fretes. Personas nuevas, ¿no? Ah, sí, algunas de las Sí, personas creo que que son. mi perfil. Bueno, un saludo a todos y gracias por habernos estado escuchando. Igual forma, yo siempre dejo los videos guardados para que otras personas lo puedan ver, ¿verdad? Porque muchas veces por el tema de horarios y esas cosas no se pueden conectar. Pero vamos a dejarlo guardado y vamos a dejar ahí también, te voy a etiquetar para que quede tu perfil por si necesitan alguna otra pregunta que hacerle. Y no sé si tienes alguna recomendación final para cada una de las personas que nos están viendo. Sí, cuando una persona tiene una mala relación con la comida, ha vivido años en dietas, años en restricción, probablemente les sea difícil transitar este camino solo, ¿sí? Ujú, Porque surgen muchos miedos, o si lo estoy haciendo bien, si a veces dejar las restricciones es algo difícil, porque se piensa que el otro lado del dejar la restricción es el descontrol, y en realidad el otro lado de dejar la restricción es la libertad, ¿sí? Y yo siempre digo que libertad no es lo mismo que libertinaje, pero aunque al principio, para poder encontrar esa libertad, tenemos que desordenar un poquito algunas cosas. Entonces, cuando una persona tiene esta situación de no puedo parar de comer o las emociones es como que están desbordándome y utilizo la comida como una herramienta de gestión emocional, yo siempre les digo, está bien utilizar un palo si estoy en la selva y me rompo una pierna, hasta que encuentre una muleta o hasta que encuentre una silla de ruedas que me pueda llevar de una mejor manera. Y comer ujú, emocionalmente a veces es eso, es ese palo que tengo mientras tanto. Pero si yo me quedo siempre con el palo y el palo me lastima de un lado y no está bien adecuado para mi hombro y, en fin, puede que me dañe más de lo que me va a ayudar a largo plazo. Entonces, es verdad que la comida nos ayuda a gestionarnos emocionalmente de manera natural porque funciona y funciona porque muchas personas lo hacen, pero nosotros necesitamos encontrar otras maneras. Y no solamente por una cuestión de que si subo de peso o no subo de peso, porque bueno, es por el impacto corporal que pueda llegar a tener, sino por la paz que nosotros necesitamos tener en relación con nosotros mismos, con la comida, con nuestro cuerpo, ¿sí? Y bueno, en fin, la recomendación final es usa la comida mientras encuentras otras herramientas para gestionarte emocionalmente, que no está mal hacer.
Gracias. Y feliz día, porque tú apenas bueno, estás en el mediodía, ¿no? Así. Así que bueno, Bueno, feliz noche y muchas gracias por invitarme a hablar de este tema. Sí, muchas gracias y me quedo a disposición de cualquiera que tenga una pregunta o quiera hacer una consulta también. Estamos a ujú. disposición. Sí, igual si tienen alguna otra idea de algún otro tema que quieran que abordamos, pues eh, yo ya estoy a la orden, no sé tú. Perfecto. Ya te voy a traer a mi perfil para que hablemos ahí. Está bien. Bueno, feliz tarde. Perfecto. Gracias por este espacio.